from terrorism and aggression. Y ahora vamos a hablarles también del papel de Estados Unidos y vamos a intentar hacer un poco de fact-checking de una de las afirmaciones que ha hecho hoy su secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Hoy a Yellen se le ha preguntado en Marruecos, en esas reuniones del Fondo Monetario Internacional, sobre las sanciones de Estados Unidos al petróleo iraní. Sanciones que se hayan impuesto en los tiempos de Trump, ya lo saben, y que consistían en sancionar a todo aquel que comprara o que realizara transacciones con petróleo de Irán. Pero ya saben, y enseguida se lo vamos a mostrar con datos, Irán lleva años incrementando su producción de petróleo, lo que significa que hay alguien a quien se lo está vendiendo, sino para qué produce, para mantenérselo todo dentro, sería raro. Eso implicaría dos cosas, o que las sanciones de Estados Unidos no funcionan, o que realmente no las están aplicando. Bueno, pues hoy se le ha preguntado a Janet Yellen, y ha dicho esto, la secretaria del Tesoro. We have not in any way relaxed our sanctions on Iranian oil. And we have sanctions on Hamas, on Hezbollah. This is something we have been constantly looking at and using information that comes available to tighten sanctions. We will continue to do that. So I don't have anything new to announce, just that these are areas we have long recognized are deserving of constant attention with respect to our sanctions, and we've been vigilant about them. Bueno, Janet Yellen parece tenerlo muy claro. Dice que ellos no han relajado ninguna sanciones al petróleo de Irán, pero lo cierto es que su producción se ha disparado y lo van a ver ustedes enseguida en pantalla porque se lo vamos a mostrar en este gráfico que tenemos ahora mismo, porque es muy evidente ese aumento de producción de petróleo que ha tenido Irán. Lo tienen ustedes aquí justo. Aquí estamos viendo la producción de crudo iraní en miles de barriles diarios. Bueno, pues aquí estamos hablando de unos 3.000, que no son 3.000 porque estamos hablando de miles, por lo tanto 3 millones de barriles diarios de producción de petróleo por parte de Irán. Eso es lo que estaría produciendo según los últimos datos de este informe. Pero aquí lo interesante está en el movimiento que se ha realizado en los últimos 4 años aproximadamente, desde el 2019, un poquito antes, 2018, 5 años. Para que se hagan ustedes una idea, es entonces cuando entran en vigor las sanciones al petróleo iraní por parte de la administración de Donald Trump, y aquí es precisamente cuando vemos esa caída tan fuerte de la producción de crudo iraní, desde unos 3,8 millones aproximadamente de barriles diarios hasta los algo menos de 2 millones de barriles cada día producidos por parte de Irán. Una caída además muy importante que alcanza ese suelo, alcanza ese tope en 2020. Precisamente, claro, momento en el que llega la pandemia, pero momento también en el que llega Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, y justo después hay más o menos 2 fases, aquí lo están viendo, esta primera fase y esta segunda fase de aumento en la producción de crudo iraní. Pero ya están viendo cómo en ese periodo de tiempo, que habría durado aproximadamente 3 años, casi 4 ya, porque ya prácticamente estamos en el año 2024, en esos 3-4 años ha subido Irán la producción de petróleo en lo equivalente a un 50%, porque si estaban produciendo 2 millones y ahora producen más de 3 millones, pues estaríamos hablando de un aumento de 1 millón de barriles diarios, por lo tanto, un aumento equivalente al 50% de la producción. Bueno, pues ahí lo han visto, en ese gráfico, yo creo que bastante clarito, y lo que les decía antes también, en ese gráfico también se ve muy fuerte cómo cae la producción de petróleo desde 2018, desde finales, que es cuando Estados Unidos empieza a imponer las sanciones. Irán deja de producir mucho petróleo y entendemos que también deja de exportarlo, y por lo tanto parece que las sanciones funcionan. Pero algo pasa justo después de que Joe Biden se convierta en presidente de los Estados Unidos, justo al comenzar el año 2020. Ahí vuelve a dispararse la producción. Y les vamos a contar enseguida también cuál es el valor económico que se les estaría dando también a esas ventas adicionales que habría realizado Irán de petróleo. Pero antes de nada, vamos con una noticia también de última hora, y es que vuelven a sonar las alarmas de cohetes en Tel Aviv, en Israel, la segunda vez en tan solo una hora, Javi. Sí, Marta, está la capital de Israel viviendo esos ataques continuos de las fuerzas militares pro-palestinas de Hamas, y estamos pendientes de las sirenas que suenan por segunda vez en la última hora, en la que Tel Aviv, la capital de Israel, sigue en jaque por los ataques que pueda estar recibiendo de las milicias de Hamas. Concretamente, acabamos
de conocer que en este momento el Times of Israel informa de que Tel Aviv ha sido bombardeada, que de momento no hay heridos, precedido eso sí por alarmas de sirenas, decíamos, segunda vez que han sonado en la última hora. De momento no hay informes de heridos, un gran ataque eso sí ha habido con cohetes en el área de Tel Aviv, en la región de las llanuras de Judea en estos últimos instantes, noticia que estamos recibiendo cuando eso sí se ha conocido también que un cohete lanzado desde Gaza ha alcanzado un hospital en la ciudad de Ashkelon dentro de territorio israelí. De momento estamos pendientes de esta última hora, pero la noticia es esa, vuelven a sonar las alarmas por segunda vez consecutiva en la capital de Israel, en Tel Aviv. Lo han hecho hace apenas unos instantes y el Times of Israel ya está corroborando que la información es así y que los cohetes han alcanzado la ciudad, que de momento no hay heridos, pero que Tel Aviv ha sido bombardeada por las milicias pro-palestinas e islamistas de Hamas. Bueno, pues mucha tensión dentro del territorio israelí, nosotros pendientes de todo lo que va saliendo. Y como les contábamos ahora, estábamos hablando del petróleo iraní, de el aumento de la producción de petróleo que ha habido en los últimos 4 años aproximadamente, desde que Biden entró a la administración de los Estados Unidos. Y les hablaba ahora también del valor económico que habría tenido el hecho de que Irán haya aumentado esa producción de crudo. La Fundación para la Defensa de las Democracias, la FDD, una fundación basada en Washington, en Estados Unidos, ha hecho una estimación de ese valor económico de la presunta relajación, y digo presunta porque Estados Unidos no lo corrobora, no lo confirma, la presunta relajación de las sanciones de Estados Unidos sobre el crudo iraní. Recuerdan que en agosto Irán exportó 1,7 millones de barriles de petróleo al día y que era un nivel no visto desde marzo de 2019, aunque otras cifras apuntarían incluso a 2,2 millones de barriles diarios. Eso hay que compararlo también con lo que se exportaba en el peor momento, peor momento de presión de las sanciones de Donald Trump. Ahí la media de las exportaciones de crudo iraní eran de casi 800.000 barriles diarios. La estimación que hacen desde esta fundación es que el valor de las ventas adicionales del petróleo iraní está entre los 26.300 millones y los 29.500 millones de dólares. Y eso podría haber sido lo que Irán se ha embolsado por la presunta relajación de las sanciones de Estados Unidos sobre el crudo iraní. Pero es que no son todos rumores lo que se habla de la relajación de sanciones. Ha habido también hasta informaciones con fuentes del gobierno de Estados Unidos que aseguraban que efectivamente Washington había relajado, o acordado más bien relajar la presión con Teherán y permitir las exportaciones de crudo, sobre todo a China. Fíjense, por ejemplo, en lo que decía Bloomberg, el 25 de agosto de este año, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, dicen, para los mercados mundiales de petróleo parece que ya está ocurriendo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Un acuerdo, básicamente, del que informan a Bloomberg desde el gobierno de Estados Unidos, un funcionario, aseguran varios funcionarios porque hablan en plural, y que en este caso dice que estaría reconociendo que parece que hay un enfoque más ligero a la hora de enforzar o de asegurarse de que se están produciendo estas sanciones o de que se están ejecutando las sanciones sobre el petróleo iraní. Decía este artículo que el movimiento realmente se entendía como una manera también de mantener la estabilidad de los precios de la gasolina en Estados Unidos, pero también como una manera de contrarrestar la influencia económica de Rusia en China, porque al final Rusia estaba vendiéndole a China y a India todo el petróleo que no estaba vendiendo a Europa por la guerra. Pero si había un país como Irán que también pudiera vender crudo a Asia, eso hacía que Rusia redujera su cuota y por tanto su volumen de exportaciones y por tanto de ingresos. Pero también que tuviera que imponer más descuentos en los precios ante la mayor oferta de suministradores de crudo para Asia. Es decir, realmente era un win-win para Estados Unidos y para Irán. Irán podía vender petróleo sin enfrentarse sus compradores a las sanciones de Estados Unidos y Estados Unidos veía como el petróleo no subía tanto y además, bueno, pues se aseguraba que Rusia no iba a estar aumentando tanto sus ingresos por haber estado vendiendo todo el petróleo que antes vendía a Europa y ahora venderlo a Asia. E insisto en que todo esto lo decía Bloomberg, que había hablado con funcionarios del gobierno de Estados Unidos que le habían confirmado que efectivamente Washington había estado relajando de manera gradual las sanciones sobre la compra de petróleo iraní. Y es que si nos fijamos en China, la exportación diaria de petróleo de Irán a China aumentó de media a 1,5 millones de barriles diarios, que es un máximo desde 2018. Bloomberg dice que esta es una de las razones de la caída de los precios del petróleo antes del verano justo. Y luego, por otro lado, los envíos marítimos de petróleo de Rusia durante el mes de agosto cayeron también a 2,84 millones de barriles, que es 1,5 millones menos que a mediados de mayo. En general, sus suministros a Asia han disminuido un 30% durante ese periodo. Bloomberg tiene claro, por tanto, que
sí, que Estados Unidos relajó las sanciones para que China comprara petróleo de Irán. Parece claro que a Estados Unidos le interesaba esto. La pregunta es si ha sido algo por parte de China, que unilateralmente ha decidido saltarse las sanciones de Estados Unidos, o si es que Estados Unidos se ha dado un poco por vencido con China en este sentido, siempre y cuando, eso sí, no estemos hablando de un movimiento orquestado por Estados Unidos y no un movimiento a pesar de Estados Unidos y tolerado por Estados Unidos porque no le queda otra. Bueno, terminamos enseguida ya con este análisis de la